Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer una excelente suspensión off-road. Va a ser una suspensión 100% metálica. Espero les guste y sobre todo les sirva. Es muy importante no perderse ningún detalle, amigos. Vamos a tratar de aprovechar todas las partes originales que trae el carrito. Y en esta ocasión vamos a trabajar en el chasis, interiores y jaula de protección. Y para este Hot Wheel Custom vamos a utilizar estas magníficas llantas de Samet Wheels. Son llantas off-road. Comenzamos, amigos. Vamos a utilizar un poco de placa fenólica. Esta la consiguen en tiendas de electrónica. Hay que rebajar un poco el chasis y ahí vamos a poner la placa fenólica. Siempre con la cara metálica hacia afuera, así como se muestra. Es muy importante hacer una pequeña marca para no perder la posición. Tómenlo muy en cuenta, amigos. La placa hay que pegarla con muy poquito pegamento provisionalmente. Y al chasis hay que hacerle unas muescas en dirección a los ejes, un poquito desfasado. Lo siguiente que vamos a necesitar es un tubo de cobre y agujas de coser de tamaño grande. La aguja debe de quedar justa en el tubo. Vamos a fabricar unos bujecitos, así como se muestran, 16 piezas. Esas las vamos a sacar del tubo de cobre. Sí tiene que ser cobre porque lo vamos a soldar en la placa fenólica, porque se requiere que la suspensión sea muy resistente. Esta es una sugerencia de cómo fabricar los bujes. Esto hay que hacerlo con mucha precaución, pero sí se puede. Creo que así es más fácil. ¿Qué opinan, amigos? Hay que hacer unas líneas así como se muestra para determinar la posición de los bujes. Esa sería su posición. Ahora, amigos, con mucha calma, con mucha precaución, vamos a estañar la placa fenólica. Yo estoy utilizando un mini soplete porque mi cautín se averió, pero sí se puede. Ya una vez que soldamos el primer buje en la marca así como se muestra, lo demás es más fácil. Solamente que hay que tomárselo con calma. Y como siempre les aconsejo, amigos, hay que disfrutarlo. Recuerden, amigos, que las piezas a soldar siempre deben de estar bien limpias, que no tengan grasa ni polvo. La idea de hacerlo así es para que los 4 bujes queden muy bien alineados, porque ahí vamos a poner los brazos de suspensión. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerden, amigos, tomar como referencia las líneas que hicimos. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Ya solamente hay que quitar el excedente de soldadura para fabricarle estos bujes. Estos bujes deben de quedar a la medida de la apertura. Sí es muy importante que no queden muy holgados. Y hay que marcar la posición de cada buje, no se les olvide. Así deben de verse los bujes ya fabricados. Ahora vamos a tomar la medida para hacer los brazos de suspensión. Hay que ponerle un bujecito ranurado al eje de las llantas. Y de la orilla del bujecito a los bujes que fabricamos hay que sacar la medida. En este caso son 14 milímetros. Para fabricar los brazos de la suspensión hay que hacerlo de esta manera. Lleva el buje pequeño que va ranurado, hay que soldarlo al vástago que hicimos con la aguja de coser. Y el buje grande va en el otro extremo. Cerciórense que quede bien soldado. Recuerden que son 4 piezas como esta. Amigos, para no hacer tan largo el video, voy a hacer un tutorial especial para los amortiguadores. Única y exclusivamente los amortiguadores. En cuanto se termine de estrenar este video, va a comenzar el otro. Los invito a que lo vean. Va a ser muy interesante. Y así quedaron los amortiguadores traseros. Desde que comencé a ponerle suspensión a los Hot Wheels, he estado buscando la mejor opción, la suspensión más funcional y que resista. Y así quedaron los amortiguadores delanteros, amigos. Estos son un poco más sencillos de fabricar, pero vale la pena ver el tutorial.
No se lo vayan a perder. Y recuerden amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Vamos a simular la posición de los amortiguadores para ver qué trabajo requerimos hacer. Y vamos a aprovechar estos puntos de referencia. Requerimos perforar de lado a lado. Y exactamente aquí hay que perforar. Observen amigos que lleva cierta inclinación. Eso es para que funcione bien el amortiguador. En las perforaciones debe de pasar el amortiguador. No debe de quedar apretado. Debe de tener cierto movimiento, así como se muestra. Ninguno de los 4 amortiguadores que vamos a utilizar hay que pegarlos. No hay que ponerle pegamento. El siguiente paso amigos es hacer unas perforaciones en la jaula de protección. Así como se muestra, ahí van a ir los amortiguadores delanteros. Deben de tener movimiento. Ahora hay que ponerles un poco de pintura a estas piezas amigos, por arte de la edición. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué tal les va pareciendo este tutorial? Lo que sigue amigos es la parte que más me gusta, el armado final. Como este Hot Wheels Custom está un poquito complicado de armar, lo vamos a hacer por partes. Primeramente, la suspensión delantera. En esta posición van los amortiguadores. Recuerden amigos que todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. Ya una vez en la posición correcta, solamente hay que poner la carrocería. Siempre teniendo cuidado de que no se nos muevan los amortiguadores. No deben de quedar rígidos, deben de tener un poco de movimiento. Si es necesario, hay que calibrar. El siguiente paso amigos es poner el chasis. Asegúrense que el seguro que trae en la parte de enfrente quede bien puesto. A este carrito sí le vamos a hacer unas pruebas extremas. Por eso sí es necesario cerrarlo con tornillo. Y solamente llevaría uno. Lo siguiente amigos es armar la suspensión delantera. Empezamos colocando los brazos de suspensión. Hay que meterlos en el eje por la ranura. Posteriormente, con unas pinzas solamente hay que cerrarlos, así como se muestra. Eso en realidad es muy fácil, solamente que háganlo con mucha precaución. No debe de quedar apretado el eje. Hacemos lo mismo con el segundo brazo de suspensión. El siguiente paso, por la cara interna de los brazos de suspensión, hay que poner la base de los amortiguadores, así como se muestra. El sistema es el mismo, solamente hay que cerrarlo con unas pinzas. Hacemos lo mismo con la segunda base de amortiguador. Lo siguiente amigos, con mucha, pero con mucha paciencia, hay que meter las bases del amortiguador en los tubitos de cobre. Se dificulta un poco, pero sí se puede amigos. Hay que disfrutarlo. Ya una vez que logramos meterlos, hay que sostenerlos y acomodar los brazos de la suspensión. De uno por uno. Nos podemos apoyar con una aguja. Sin soltar el eje hay que poner el otro brazo e insertar la aguja. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. Esto funciona muy bien. Ya solamente hay que poner el perno final. El perno también es de una aguja de coser. Así es un poco más fácil. ¿Qué opinan amigos? En la parte posterior del brazo de suspensión hay que hacerle unos topes. Estos se pueden hacer con la misma soldadura. Esos son para marcar el límite que van a abrir los amortiguadores delanteros. Seguimos con la suspensión trasera. Hay que poner los brazos de suspensión y cerrar los bujes. En este momento ya podemos poner el perno final para que sea un poco más fácil. Para que no se salga, lo podemos pegar con una pequeña gota de pegamento de contacto.
Lo siguiente, amigos, hay que preensamblar los amortiguadores traseros y para eso vamos a ocupar esta pequeña placa. Vean bien su forma, esta nos va a servir como base y como tope. En realidad es muy sencillo el sistema, ahí se puede ver cómo trabaja. Recuerden, amigos, siempre hay que estar probando. Hay que alinear un poco los amortiguadores. Estos los vamos a meter por la parte superior del carrito, ahí donde hicimos las perforaciones. Con mucha paciencia. Ya una vez que está en su lugar, hay que poner el eje en los amortiguadores. Y como es el mismo sistema, solamente hay que cerrar el buje con unas pinzas. Los invito nuevamente que al terminar este video, vean el tutorial de los amortiguadores. Creo que este tipo de amortiguadores puede servir para varios modelos de carritos. ¿Qué tal les está pareciendo esta suspensión 100% metálica? No olviden dejarme sus comentarios, amigos. Finalmente, amigos, vamos a macizar esta pieza con un tornillo. Debe de quedar muy firme. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Y este es el resultado final, amigos. Me gustó mucho. ¿Qué opinan ustedes? La suspensión tiene un trabajo muy amplio y cada llanta funciona de manera independiente. ¿Qué tal se ve, amigos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? No olviden dejarme sus comentarios. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Ahora, amigos, los invito a que me dejen un comentario de qué tipo de pruebas le podemos hacer a este Hot Wheel Custom. Recuerden, amigos, que la imaginación no tenga límites. Rueda muy bien y la suspensión trabaja muy bien. ¿Qué opinan, amigos? Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Vamos a hacerle unas pequeñas pruebas para que se vea cómo funciona. Amigo, si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.